7 de septiembre. Santa Reina, Virgen y Mártir, 236-251. La antigua Alesia, ciudad de los Mandubios, tan mencionada por Julio César en su conocida obra de Velo Gálico y tan renombrada en la historia porque cabe sus muros, se desarrolló la épica lucha del célebre caudillo de los galos, Vercingétorix. Es actualmente un modesto villorrio, pero si las gestas del heroico jefe galo le granjearon la nombradía de que merecidamente goza, sube esta de punto por ser la patria de Santa Reina o Regina, heroína de la fe católica que, a pesar de la debilidad natural de su sexo, empeñó dentro de sus murallas admirable combate contra las potestades infernales, hasta alcanzar sobre ellas una victoria de mayor trascendencia que las del general romano. Nació Santa Reina hacia el año 236, de linaje distinguido, pues su padre, llamado Clemente, descollaba entre los más principales señores del país. Nada se nos dice en la historia con respecto a su madre, salvo el detalle de haber fallecido al dar a luz a la santa. Confió pues su padre, el tierno vástago, a los cuidados de una nodriza, la cual, aunque lo desconocía Clemente, terco y furibundo idólatra, era cristiana fervorosa y no tardó mucho en procurar fuera administrado el santo bautismo a aquella criatura que la providencia había puesto en sus manos. Cuando años después llegó el hecho a oídos de Clemente, montó en cólera en grado tal que arrojó despiadadamente a la doncella del hogar paterno y le prohibió en absoluto y para siempre regresar a él. Acogióse entonces la joven al amparo de su cristiana nodriza y, dirigida por ésta, inicióse en el ejercicio de la virtud y al poco tiempo andaba ya a velas desplegadas por la vía del amor de Dios. Con tales auspicios no es de maravillar que muy pronto quedara su corazón virginal prendido en las redes del amor del esposo divino de las almas, y, después de dar libelo de repudio a todas las cosas de la tierra, postróse cierto día a los pies del divino Salvador y le consagró su virginidad. Otra virtud brillaba esplendorosamente, como no podía ser menos en esta alma escogida, y era la humildad, base y sostén de toda virtud y salvaguardia especialísima de la pureza. A pesar de su noble posición, encontraba la joven patricia todas sus delicias en ejercer el humilde oficio de pastora y llevar al campo el rebaño de su nodriza, la cual accedía buenamente a los deseos de reina, que manifestaba hallar mayores encantos y atractivos en la plácida soledad del campo, que no alternando con sus amistades y relaciones de la ciudad de Alesia, por cuanto tenía mayores facilidades para conversar a solas con Dios. Así pues, iba deslizándose la vida de nuestra santa, en el ejercicio de la oración y en la lectura de las actas de los santos mártires, cuyo magnífico heroísmo inflamaba su piadosa alma en anhelos ardientes de imitarlos. No transcurrió mucho tiempo sin que se vieran cumplidos sus deseos. Arresto e interrogatorio. Era en 251 Olibrio, prefecto de las Galias, en viaje de incorporación a su destino, franqueaba con su escolta las montañas de la región de Alesia y, al llegar junto al lugar conocido hoy día con el nombre de los Tres Olmos, quedóse como arrobado al contemplar a poca distancia del camino a una doncella de maravillosa hermosura. Era la joven reina que, según cotidiana costumbre, había salido a apacentar el rebaño e iba siguiéndolo en sus movimientos mientras con el espíritu elevado hacia Dios se entretenía en hilar. Tan prendado quedó el prefecto de los encantos de la joven
que concibió al punto la idea de desposarse con ella, y sin más preámbulos ordenó su detención. La Virgen cristiana, en tal coyuntura y ante el temor no infundado de ser objeto de algún ultraje, levantó sus bellos ojos suplicantes al cielo y dirigió esta fervorosa plegaria a su esposo celestial. Oh Salvador mío, tú eres como divino esposo de las almas castas, el protector y defensor de la virginidad. ¿Podrás acaso consentir que un hombre, prevaliéndose de la violencia y de la fragilidad de mi sexo y de lo débil de mi edad, te infiera la injuria de arrebatarme una joya de la que no soy sino la depositaria y guardadora? No lo permitas, Señor. Otórgame la gracia de perder antes la vida que este inestimable tesoro con que enriqueciste mi alma. Esta muerte, gloriosa para mí, me granjeará la nobilísima dignidad de esposa tuya a doble título, como virgen y como mártir. Conducida la joven ante el prefecto, preguntóle éste: ¿de qué linaje eres? Soy de noble estirpe, respondió la doncella. ¿Cómo te llamas? Reina. ¿Cuáles son tus ideas religiosas? Adoro a la Santísima Trinidad. ¿Perteneces pues a la secta de ese Galileo o Nazareno y ostentas su nombre? Sí, replicó la santa, soy cristiana e invoco a Jesucristo para que se digne mirarme y protegerme como sierva suya. Muy pronto se percató Olibrio de lo inútil de sus tentativas para obtener lo que se proponía ante la solidez y el temple de las convicciones de la joven cristiana, y quiso variar de táctica y echar mano de todos los medios posibles para hacerla vacilar en su fe. Entretanto, ordenó que, debidamente custodiada, fuera puesta en prisiones, decidido a someterla a nuevo interrogatorio a vista de toda la población de Alesia. No dudaba que esta providencia la intimidaría mucho. Al alborear del siguiente día, sentóse Olibrio en su tribunal, después de haber ofrecido un sacrificio a los ídolos ante un concurso inmenso de espectadores que habían acudido de todas partes, y ordenó que fuese traída la cristiana doncella, a la cual habló luego así: Joven, rinde prontamente homenaje a los dioses inmortales y ten piedad de ti misma. Si atiendes a mis indicaciones, te colmaré de riquezas y disfrutarás a mi lado de una posición tan honrosa como envidiable. Mas, si te obstinares en tu terquedad, tengo medios a mi disposición con que doblegarte y vencerte, pues no escatimaré ninguno, por doloroso que fuere, a fin de vindicar el honor de los dioses que tú menosprecias. A lo que la magnánima Virgen replicó noble y dignamente, pero con entereza: cristiana soy, y sabe que antepongo este título y cualidad que recibí en el bautismo a cuanto de noble y honroso pudiera deber al nacimiento y a la fortuna. Gloríome en ser humilde sierva de mi Señor Jesucristo, Dios verdadero, a quien he consagrado todo mi ser, y nada será capaz de separarme de su amor. Y ten por cierto que ratificaré esta declaración y la rubricaré con mi sangre si preciso fuere, pues dispuesta estoy a sufrir tu crueldad y a morir para mantenerme fiel a mi Dios. La prisión, inhumanidad de su propio padre. En este punto quedó el interrogatorio, pues Olibrio no quiso continuarlo. ¿Sería acaso porque sintiera su natural fiero y cruel apaciguarse por el amor que la bellísima y casta doncella había despertado en él, o porque se lisonjeara pensando en que tal vez con el tiempo podría la joven cambiar de sentimientos? Nada dicen las actas a este respecto, pero lo cierto es que el prefecto se limitó a ordenar que la valerosa joven fuese puesta y guardada en prisión hasta su regreso de Germania. Ausente Olibrio,
encargóse de cumplir sus disposiciones el propio padre de nuestra santa, y a este fin dio las órdenes pertinentes para que fuera encerrada en una de las torres de su castillo de Griñón. Mandó el bárbaro y cruel padre rodear el cuerpo de su pobre e inocente hija con un aro de hierro y una cadena cuyos extremos fueron fijados a las paredes, de tal modo que la santa prisionera se vio impedida de todo movimiento y obligada a estar en pie continuamente de día y de noche y sin socorro humano alguno, salvo un poquito de pan y agua que la caridad de los cristianos le procuraba, aunque a escondidas y no sin peligro de la vida. Fortalecida con la ayuda divina, soportó la heroica joven aquel indecible tormento con invencible paciencia. Por fin regresó Olibrio, y apenas llegado, faltóle tiempo para informarse del estado de ánimo de la prisionera. ¿Cuál no fue su irritación al saber que el corazón de Reina seguía tan firme e invariablemente unido a Jesucristo, y con lazos más estrechos y sólidos que los que sujetaban su cuerpo virginal a los muros de aquella mazmorra? Nuevo interrogatorio, tormentos atroces. Intenta entonces el prefecto nueva acometida a aquella constancia de la santa y ordena que sea conducida ante su tribunal para someterla a nuevas pruebas. Pone entonces en juego toda la ternura de palabras y todos los recursos de que es capaz un amor apasionado, y píntale con vivos y sugestivos colores el cuadro de dichas y de honores a que se hará acreedora, con tal que acceda siquiera a echar un grano de incienso en el pebetero que está ante el altar de los dioses. Pero la Virgen Reina permanece inquebrantable en su fidelidad a Jesucristo. Al ver burladas sus esperanzas, déjase arrastrar Olibrio por su instinto sanguinario y ordena que se la someta a torturas tales que su sola lectura produce estremecimientos de espanto. Empiezan por extender y sujetar a la inocente víctima en el potro, y unos verdugos la flagelaban tan cruelísimamente que las virginales carnes saltan en pedazos y la sangre corre en verdaderos arroyos por el suelo. Y mientras los circunstantes, paganos en su mayoría, lloran de emoción y de espanto ante aquel espectáculo inhumano, la dulce víctima dice, con los ojos puestos en el cielo: «En ti, Señor y Dios mío, descansan mis esperanzas y no seré confundida». Entretanto, algunos de los presentes no cesaban de decirle con aire entre compasivo y de reconvención: «Pero no ves, inconsiderada doncella, a qué te expones y de qué cosas te privas por no proferir un sencillo sí y ofrecer un sacrificio a los dioses. ¡Qué locura! Perder la vida por sostener las teorías de un crucificado». «Callad, callad, malaventurados e insensatos consejeros», replicaba con energía la Virgen cristiana a pesar de la crudeza de sus horribles padecimientos. «Jamás ofreceré sacrificios ante vuestros mudos e insensibles ídolos de piedra. Solo adoro y adoraré a mi Señor Jesucristo, único Dios verdadero, de quien recibo consuelo y fortaleza en medio de mis tormentos». Exasperado el tirano ante la constancia de la santa mártir, da orden de que se le arranquen las uñas y de que, suspendiéndola en alto, se le rasgue la piel y las carnes con peines de hierro. Ejecutóse al momento el cruel mandato, y los verdugos hicieron tal carnicería y tales destrozos en el santo cuerpo que los espectadores, no pudiendo contenerse, lanzaron gritos de horror y compasión, y hasta el mismo Olibrio, acostumbrado a tales escenas, no pudo contemplarlo impasible, y por no verlo, se cubrió el rostro con el extremo de su toga. Noche oscura del alma, consuelos celestiales. Llegada la noche, suspendióse la tortura, y Santa Reina fue encerrada en un lóbrego e inmundo calabozo hasta el día siguiente,
en que el prefecto pensaba proseguir el procedimiento contra la mártir. Quiso el Señor acrisolar la virtud de su fidelísima sierva, disponiendo que gustase las hieles que acibararon su alma santísima en la agonía del huerto de Getsemaní. Nuestro Señor exigió de su fiel esposa este nuevo rasgo de semejanza con Él. El corazón de la santa debía prepararse así para luego gustar más intensamente las delicias del divino amor. En efecto, entre la lobreguez y oscuridad del calabozo, la soledad en que se encontró sin que un alma caritativa mitigara la congoja de su espíritu, con el recuerdo de las escenas horrorosas de aquel día y la temible perspectiva de los tormentos a que la pasión decepcionada del cruel Olibrio la habría de someter, todo unido al dolor acervísimo que sus múltiples y tremendas heridas le ocasionaban, produjo en la pobre doncella una tristeza y un abatimiento difíciles de ponderar, y, por si fuera poco, vino a sumarse y aumentar aún más su pena el hecho de no hallar el consuelo que esperaba encontrar clamando al cielo, que parecía hacerse sordo a sus ruegos, gemidos y lágrimas. No más alegrías celestiales, ni más extáticos arrobos, ni ninguna de las dulzuras divinas con que el Señor solía antes regalarla. Tristeza, aridez, oscuridad, tormentos indefinibles de la noche mística de las almas. Ruda prueba para quien había pasado por tantos trabajos con tal de permanecer fiel a la fe y a su conciencia. Empero resistió con valor y mantúvose firme en su anhelo de seguir a Jesucristo y amarle a pesar de todos los obstáculos. Tan generoso y constante proceder iba pronto a recibir el justo premio. Efectivamente, cesan de pronto sus mortales congojas y desvanécese como un pesado sueño aquella tristeza y ansiedad que la oprimían, y el Señor inunda su alma de consuelos tanto mayores cuanto más dolorosas fueran las anteriores pruebas. Una alegría celestial invade todo su ser, y arrebatada en éxtasis, ve una cruz de enormes dimensiones que desde la tierra llegaba al cielo, y sobre ella al Espíritu Santo, en figura de paloma blanquísima, que le prometía en breve plazo la corona eterna. Y para que no dudara la santa ni un momento de la realidad de los hechos, el Señor curó instantáneamente todas sus llagas y le infundió tal fortaleza y ánimo en el espíritu que ardía en deseos de que despuntara la aurora del nuevo día para volver a empezar la cruenta lucha y beber hasta las últimas gotas el cáliz de sufrimientos que sus verdugos le reservaban. El último interrogatorio. Venida la mañana, manda Olibrio que comparezca la prisionera y queda mudo de asombro y de estupor el verla sana y sin señal alguna de las heridas que le ocasionaron los tormentos a que fue sometida anteriormente. Ante hecho semejante que no sabía cómo explicarse, siente Olibrio encenderse la llama de su pasión por la doncella cristiana, y con frases ternísimas conjúrale de nuevo a que ofrezca un sacrificio a los ídolos y a que consienta en desposarse con él. Mas la casta virgen rehúsa digna y valientemente entrambas proposiciones que oye con desdén, con lo cual el amor del prefecto, una vez más decepcionado, cede de nuevo su lugar al odio y a la crueldad. «Desprecio tus falaces promesas», decíale la santa joven, «alardeas y muestras celo por el honor de tus falsas divinidades, pero no es todo ello más que una máscara con que encubres tus criminales deseos. Ten por seguro que, pese a tus amenazas, a los tormentos y a la misma muerte, permaneceré fiel a mi Dios hasta el postrer segundo». La noble y sincera entereza de semejante lenguaje puso al tirano fuera de sí de cólera y rabia. Nuevamente tendida la santa doncella en el caballete, manda el cruel verdugo que le sean aplicadas antorchas encendidas a ambos costados del cuerpo,
hasta producirle horribles quemaduras. La santa soportó tan bárbaro suplicio con ánimo tranquilo, y su rostro se iluminó pronto con la alegría que colmaba su alma. Al percatarse Olibrio de la augusta serenidad de su víctima y de otro tormento para ver de turbarla, al efecto ordenó que la metiesen en un baño de agua helada para que la brusca transición de temperatura causase mayores sufrimientos en aquellos torturados miembros. Vana esperanza, pues la santa mártir no perdió su celeste sonrisa ni se turbó en lo más mínimo. A mayor abundamiento, el cuerpo virginal flotaba mansamente sobre el agua y la santa entonaba al Señor sus cánticos de alabanza. El Señor, decía, ha mostrado su poderío, el Señor ha manifestado su gloria. Oh Señor y dueño mío, Jesús, que tantas veces me preservaste de la muerte, bendito seas por los siglos de los siglos. Era inútil toda porfía, cuanto más se encarnizaba el tirano con su presa, tanto más resaltaban la fortaleza invencible de la mártir y la vergonzosa derrota del sanguinario verdugo, porque cada nuevo suplicio parecía infundir ánimos nuevos en la santa doncella. Su muerte. Comprendió a la postre Olibrio que no podría forjarse ilusiones ni podría conseguir nada de un alma de semejante temple, y quiso acabar ya de una vez, por no exponerse a nuevos fracasos y a más humillantes derrotas. En consecuencia, dictó sentencia por la que condenaban a la valerosa Virgen a ser decapitada, aunque le concedía una hora de tregua para que se preparase a recibir el golpe fatal. Trasladóse el pueblo en masa al lugar señalado para la ejecución, situado extramuros de Alesia. En cuanto llegó allí la santa, pidió y obtuvo permiso para dirigir unas frases a los espectadores. Verificólo con tal gracia y majestad, a la par que con tanta suavidad y valentía, que muy pronto se apoderó de los corazones la emoción más viva y todos los ojos se arrasaron en lágrimas. Todos admiraban la tranquilidad de ánimo que irradiaba de su rostro y el valor de aquella noble e ilustre patricia que enfrentaba la muerte con el heroísmo de un veterano guerrero. Volvió luego el bello y amable rostro a los cristianos allí presentes que habían querido acompañar y ser testigos del triunfo de su santa hermana, y rogóles con ahínco y en términos del más vivo afecto y de la mayor humildad que se dignasen ofrecer a Dios sus oraciones y lágrimas para que ella pudiera alcanzar de la misericordia divina el perdón de los pecados. Sublime humildad de un alma que iba a comparecer ante el Supremo Juez, revestida con el ropaje precioso de la inocencia bautismal. Exhortólos, además, a defender con toda firmeza, aún arriesgando la vida, el honor de la única religión verdadera, la religión de Jesucristo. Inclinó luego su cabeza y presentó el cuello al verdugo. Era el 7 de septiembre del año 251. En el mismo instante los conmovidos espectadores vieron su alma bellísima ascender al cielo acompañada de ángeles. Recogieron los cristianos de Alesia los restos venerandos de su santa conciudadana y los sepultaron con todo respeto al pie de la montaña contigua a la población. Más tarde los sagrados restos fueron trasladados al monasterio de Flavigny, donde quedaron definitivamente. Dios ilustró la tumba de la gloriosa mártir, obrando por su intercesión un sinnúmero de portentos. La diócesis de Autun, donde vio la luz primera Santa Reina, le tributa culto especialísimo y en toda la Borgoña es tenida en gran veneración. En España tiene también muchos devotos.